Romanos capítulo 4, verso 25, el último versículo del capítulo 4. Vamos a leerlo y vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Padre, te damos gracias por esta verdad, por la verdad de tu palabra, Señor, que tu Hijo fue entregado por causa de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, Señor, y que fue resucitado para nuestra justificación. Qué gran verdad, Señor. Hoy celebramos eso. Hoy recordamos la obra del Hijo en la cruz del Calvario, pero que no se quedó en la sepultura, sino que al tercer día, conforme a las Escrituras, oh Padre, tú con tu poder le levantaste de entre los muertos, le glorificaste y hoy estás sentado a tu diestra y nosotros estamos sentados en Él. Gracias, Señor, por esta verdad. Hoy nos gozamos, hoy nos deleitamos en el hecho de saber que estamos unidos a Cristo por medio de la fe, que somos salvos, Señor, los que hemos creído y recibido la vida de Cristo, su vida, su muerte y resurrección. Y hoy queremos recordar y meditar en esta verdad. Permítenos poder entender, poder disfrutar, podernos deleitar en esta palabra, Señor, y que esto produzca una transformación profunda en nuestra vida también. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Amén. Hermanos, en el Nuevo Testamento encontramos varios textos. Hay muchos textos que explican en pocas palabras la esencia del Evangelio. Por ejemplo, tal vez el más conocido, Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Amén. En Primera de Corintios 3 y 4, Pablo menciona que Cristo murió por nuestros pecados, que conforme a las Escrituras, Cristo murió por nuestros pecados, que luego fue sepultado y que conforme a las Escrituras también al tercer día resucitó. Amén. Y en este pasaje, por ejemplo, de 1 Corintios, encontramos el resumido, digámoslo así, el contenido del Evangelio. Y el apóstol Pablo lo resume en 3 declaraciones. Primero, que Cristo murió por nuestros pecados. Amén. Que luego fue sepultado y que al tercer día resucitó. Y esto, como Pablo lo dice, todo esto conforme a las Escrituras. Es decir, que el plan de salvación de Dios, que había sido ya anunciado de antemano en todo el Antiguo Testamento, era este. Dios nunca tuvo un plan B, hermanos. Dios desde siempre, desde la eternidad, Él ya había provisto un plan, Él ya había provisto un camino a través de su Hijo, a través de la sangre de su Hijo derramada en la cruz, para reconciliarnos con Él. Amén. Esa es la esencia del Evangelio. Estos son los hechos que el mundo supuestamente está celebrando un día como hoy. Está conmemorando, está recordando en esta Semana Santa la vida, la muerte, pero también la resurrección de Cristo. Ahora, el texto que leímos al inicio, este texto de Romanos 4:25, este texto no solamente se limita a darnos como un recuento de los hechos del Evangelio, sino también una explicación teológica del significado de esos hechos. Ya lo vamos a ver. Vamos a leerlo
nuevamente. Si usted me acompaña otra vez, Romanos 4:25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Hermanos, si usted quiere saber de qué se trata el Evangelio, este es el corazón del Evangelio. Esta es la esencia del Evangelio, lo que dice Pablo en este pasaje. De hecho, Martín Lutero, el gran reformador de la iglesia, decía que en este versículo está comprendido todo el cristianismo. En esas pocas palabras que menciona Pablo en ese versículo 25 de Romanos 4, dice Martín Lutero, en ese versículo está resumido en esencia todo el cristianismo. Todo. Y es que, hermanos, esta declaración de Romanos 4:25 en realidad es la conclusión que Pablo hace de todo el argumento que él viene exponiendo durante todo el capítulo 4. Y él lo hace para demostrar que la salvación de los pecadores no depende de lo que hagamos o de lo que dejemos de hacer. La salvación no depende de usted ni de mí, no depende de nosotros. La salvación es del Señor, toda, completa, de principio a fin. Depende de creer en lo que Dios ha prometido. Y en lo que Dios ha prometido a la luz de la persona y la obra de Cristo. Amén. En otras palabras, la conclusión a la que Pablo llega acá es que la salvación no es por obras, sino que la salvación es por fe. Como lo dice el mismo Pablo allá en otra de sus cartas, dice que la salvación es por gracia, pero es por medio de la fe. Amén. Y para probar el punto que Pablo está trayendo acá, que pone acá sobre la mesa, Pablo toma como ejemplo el caso de Abraham, quien fue el primer hombre de la historia de quien explícitamente dice la Biblia que fue justificado por la fe. Y este pasaje lo encontramos allá en Génesis 15:6. Fue el primer hombre de quien la Biblia dice explícitamente que fue justificado por la fe. Y en Romanos, en este capítulo 4, Pablo inicia diciendo en Romanos 4:1, Pablo inicia diciendo: ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Es decir, Pablo lo que dice acá, Pablo está preguntando si hubo algo que Abraham haya hecho que le ayudó, digamos, a ganar puntos para haber sido aceptado por Dios, para haber obtenido el favor de Dios. O sea, en su carne, en su esfuerzo humano, es lo que Pablo está diciendo, hubo algo que pudo haber hecho Abraham para ser merecedor de lo que Dios hizo con él. Pablo lo inicia con esa pregunta. El primer versículo de este capítulo 4, Pablo lo primero que hace es lanzar la pregunta: ¿será que hizo algo Abraham que le hizo merecedor de esto? Inmediatamente continúa Pablo en los versículos 2 y 3 y dice: por supuesto que no, dice Pablo inmediatamente. Y vean lo que dice los versos 2 y 3. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, las obras que Abraham pudo haber hecho, humanamente hablando, en su esfuerzo, dice Pablo, pues podría tener de qué gloriarse en esas obras, pero no para con Dios. Delante de Dios esas obras no tienen ningún mérito, no tienen ningún valor, es lo que Pablo está mencionando acá. Pablo dice: no, de ninguna manera, por supuesto que no. No fue por obras. Abraham fue justificado para con Dios por el simple hecho de creer lo que Dios le prometió. Él creyó y su fe le fue contada por justicia. Amén.
como lo dice Pablo ahí mismo, en el versículo 5. Esas obras de Abraham, podría él gloriarse, pero no para con Dios. Y dice el versículo 3, porque ¿qué dice la Escritura? Y aquí Pablo entonces cita Génesis 15:6. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, esa fe de Abraham fue lo que le fue contado por justicia. El hecho de que él creyera lo que Dios le había prometido. Él fue justificado por la fe. Él fue declarado justo en el tribunal de Dios por la fe. Amén. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Entonces, ser justificado, entonces, cuando la Biblia menciona de ser justificado, no es otra cosa que estar bien con Dios, que estar absolutamente bien con Dios, completamente bien con Dios, sin tener cuentas pendientes con Él, que nos impidan ser aceptados en su presencia como una persona justa. Ser justificado es estar perfecta y completamente bien con Dios, como alguien que nunca ha violado su ley. Eso es ser justificado. Y así, de la misma forma como Dios justificó a Abraham, también es justificado todo aquel que cree. Amén. Y eso se fundamenta en nuestra fe. Al final del capítulo 4, donde iniciamos leyendo, bueno, del verso 23 hasta el final, Pablo menciona que esta justificación por medio de la fe no fue algo exclusivo solamente para Abraham. Vean lo que dice Pablo, Romanos 4:23. Y no solamente con respecto a él se escribió que fue contada, hablando de Abraham, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿De cuáles nosotros habla Pablo ahí? Él lo dice inmediatamente. Esto es, a los que creemos que el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. Y el 25 dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. No fue algo que el Señor hizo exclusivamente con Abraham, está disponible para todo aquel que cree. Ahora, Pablo no está diciendo acá que simplemente que todo el que cree será salvo. Eso no es lo que Pablo dice, porque hay mucha gente que cree, pero no se trata de una fe sin contenido. No se trata de una fe en algo, es más bien una fe en alguien que hizo algo concreto para salvarnos. Esa es la fe que justifica. Esa es la fe que justifica. Entonces, es importante, hermanos, que hagamos esta aclaración por el tipo de espiritualidad, digamos, que muchos tienen en el día de hoy. Es importante tener esto claro. Entonces, yo voy a decirlo lo más claro que pueda. Creer en Dios no salva a nadie. O sea, el simple hecho de creer nada más en Dios, eso no salva a nadie, hermanos. El infierno va a estar lleno de personas que creen en Dios, lamentablemente. Solo el hecho de creer en Dios, eso no salva a nadie. De hecho, Santiago, allá en el capítulo 2, Santiago menciona que hasta el diablo y los demonios creen en Dios. Ellos saben que Dios es Dios, pero no por eso Él deja de ser diablo. Santiago lo menciona allá en su carta. Y escuchen esto, y esto todavía es un poco más complicado, puede ser chocante la expresión, pero ni siquiera creer en Cristo salva a nadie. Ni siquiera creer en Cristo salva a nadie. Juan
en el capítulo 2 de su evangelio, él menciona, habla ahí de personas que decían que creían en Jesús, pero Jesús no creía en ellas. Jesús no confiaba en ellos. Ellos decían que creían en Jesús, pero Jesús sabía, porque Él es Dios, Él sabía que esas personas no estaban siendo sinceras delante de Él. Entonces, puede ser chocante esta expresión, pero no es ese tipo de fe la que salva, no es ese tipo de fe la que justifica. Lo que Pablo dice en este texto es que solo serán salvos aquellos que creen en aquel que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el cual fue entregado a causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es ese tipo de fe, hermanos, es esa fe la que justifica, no ninguna otra, no ninguna otra. Es aquella fe que descansa en la obra redentora de Cristo. Esa fe es la que justifica. Y esa obra redentora de Cristo podríamos como separarla en partes, digámoslo así. Y lo primero es que lo que Pablo menciona acá, o la primera parte de ese versículo 25 de Romanos 4, que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Qué significa esto, hermanos? Porque muchas personas aceptan y creen el hecho de que Cristo murió un Viernes Santo. Muchas personas lo creen. Yo no creo que por lo menos acá en Costa Rica haya alguien que no crea eso, porque por lo menos tiene feriado estos días, digamos, la Semana Santa, ¿verdad? Pero el conocimiento de ese hecho histórico no salva a nadie. El hecho de saber que Cristo murió un Viernes Santo, eso no justifica a nadie. A nadie. La fe que justifica al hombre es la que abraza de todo corazón el significado de esa muerte. No solamente que Cristo murió, sino el significado de por qué murió y de la obra completa de Cristo. Porque es que Cristo no murió como un mártir, como muchos creen. Cristo murió como un salvador, como el único verdadero y suficiente salvador de nuestras almas. Él no murió como un mártir. Entonces, saber que Cristo murió en Viernes Santo no hace ninguna diferencia, a menos que aceptemos y creamos en la razón de su muerte. Amén. Entonces, Pablo no está diciendo acá solamente que Cristo murió. Él no está diciendo solo eso. Él está diciendo que fue entregado. Y fue entregado, dice el texto, por causa de nuestras transgresiones. Y por el contexto del pasaje es obvio que Pablo se refiere a Dios el Padre como aquel que lo entregó. Eso es lo que hay que creer para ser justificado por la fe. Que Dios el Padre entregó a la muerte a Dios el Hijo. Dios el Padre lo entregó. En el verso 24 dice que también nosotros, ¿verdad? Con respecto a nosotros, a quienes de ser contada, esto es a los que creemos que Él le levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Jesús? Dios el Padre. Dios el Padre. Entonces, cuando Pablo dice en el versículo 25 que Él fue entregado por causa de nuestras transgresiones, ¿entregado por quién fue entonces? Por Dios el Padre. Amén. El Padre fue el que lo entregó. El mismo que levantó a Jesucristo de la muerte es el mismo que lo entregó por causa de nuestros pecados.
Esa es la fe que justifica. El creer eso, el creer que fue así, que el Padre entregó a su Hijo por causa de nuestros pecados, de sus pecados y de mis pecados también. Entonces, eso quiere decir que todas las personas que intervinieron en la muerte de Jesús, Herodes, Poncio Pilato, Judas que lo vendió, toda la turba enfurecida de Israel que fue influenciada por los líderes religiosos, toda esa gente, por supuesto que fueron responsables de sus acciones, y todos ellos son culpables de la muerte de Jesús, pero en última instancia el que lo entregó fue el Padre, porque es que ninguna de esas personas lo entregó por causa de nuestros pecados. El Padre lo entregó por causa de nuestros pecados. Fue Dios el Padre que lo entregó. Cada una de estas personas, sin saberlo, estaban siendo instrumento del decreto eterno de Dios. Vean lo que dice el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 27 y 28. Y el contexto de este pasaje es que Pedro y Juan habían sido llevados ante el concilio porque ellos andaban predicando a Jesús y su evangelio, y entonces los dejan en libertad, pero los dejan en libertad bajo amenaza de que no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús. Entonces ellos se van y se reúnen con sus hermanos y les cuentan lo que les pasó. Entonces empiezan a orar, a pedirle al Señor valentía para poder seguir predicando a Cristo. Y en el verso 27 y 28, como parte de esa oración, dicen: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Quiénes se unieron? Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Para qué se unieron? Verso 28: para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Es decir, lo que hizo Poncio Pilato, lo que hizo Herodes, lo que hizo Judas, lo que hicieron los gentiles, toda la gente que al final terminó crucificando a Jesús, lo que hicieron no fue más que cumplir la voluntad del Padre, que había decretado desde la eternidad entregar a su Hijo a la muerte por causa de nuestros pecados. El Padre fue quien le entregó. Fue el Padre, hermanos. Fue Dios el Padre quien entregó a Dios el Hijo para que diera su vida en la cruz por nuestros pecados. El mismo Pablo lo menciona en esa misma carta a los Romanos, en el capítulo siguiente, en el versículo 8, Romanos 5:8, Pablo dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Padre lo entregó con ese propósito. Y más adelante, en el capítulo 8 de Romanos, en el verso 32, dice Pablo que Él no escatimó ni a su propio Hijo. ¿Quién? El Padre no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. El Padre lo entregó. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Padre entregó a su Hijo por nosotros. Amén. Entonces, la fe que justifica no cree simplemente que Cristo murió. La fe que justifica cree que Cristo murió por el decreto eterno de Dios el Padre, que lo entregó para que Él diera su vida en la cruz por causa de cada uno de nuestros pecados. Amén. Creemos que eso fue así. Ahora, hermanos, para la mayoría de personas esto es algo totalmente incomprensible. De hecho, la mente natural no puede comprender esto. Solo por medio del Espíritu Santo podemos entender estas cosas.
¿Y qué es lo incomprensible? Bueno, si la Biblia dice que Dios es amor y que Dios es todopoderoso, ¿por qué simplemente Dios no decidió perdonarnos nada más? A todos, sin tener que sacrificar, sin tener que entregar a su propio hijo. Dios no podía solamente perdonarnos y ya. Mucha gente no comprende eso, porque hay un problema con esto, porque es que ese Dios de amor, ese Dios que es todo amor, también es perfectamente santo y también es perfectamente justo. Entonces Dios no solamente podía perdonarnos y ya, porque la justicia demanda que el culpable reciba lo que merece. Imagínense que una mujer llega a su casa y encuentra a su esposo en brazos de otra mujer. Imagínense cómo reacciona una mujer normal en su sano juicio ante una situación como esta. Seguramente le dice, bueno, vamos a hacer algo, yo me voy a ir por media hora más para que esta otra persona se vaya, y cuando yo regrese vamos a hacer como que nada pasó, y vamos a seguir y vamos a llevar matrimonio y la vida todo como si nada, como si esto nunca ocurrió. Nadie en su sano juicio haría algo así, ¿cierto? O imagínense que alguien que cometió un crimen horrible y es juzgado por la justicia y es encontrado culpable y hay pruebas contundentes de que cometió ese crimen y es juzgado y recibe una condena por sus actos, pero resulta que el juez al final dice, bueno, sí, este hombre fue culpable y todo, pero yo he decidido perdonarlo y expiarlo de toda su culpa. Imagínense cómo podríamos decir, bueno, qué juez tan amoroso, qué juez tan misericordioso, o podríamos estar indignados porque esa persona no recibió el castigo que merecía. Porque no solamente podía solo ser perdonado y ya, ¿verdad? Y es que hay algo en nosotros, en cada uno de nosotros, que demanda una satisfacción por la justicia, porque fuimos hechos a la imagen de un Dios justo. Entonces dentro de nosotros siempre hay algo que quiere que cada uno reciba lo que merece, justamente, ¿verdad? Dentro de nuestro corazón, hermanos, nosotros deseamos, anhelamos que cada cual reciba lo que merece, excepto, por supuesto, nosotros mismos. Nosotros siempre queremos justicia, pero para todos los demás. Para nosotros queremos misericordia. Así somos. Pero Dios no podía solamente perdonarnos y ya, porque Él es justo, Él es perfectamente justo. Y hay un perfecto equilibrio entre el amor de Dios y la justicia de Dios. Hay un equilibrio entre, es una tensión, no una contradicción. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar en su amor a pecadores culpables y seguir siendo justo? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo se puede conjugar entonces el amor de Dios y la justicia de Dios? Isaías 45:21 dice que nuestro Dios es justo y salvador. Es justo y es salvador. ¿Ven el problema? Él es justo y su justicia demanda que todos nos vayamos al infierno. Eso sería lo justo. Pero también Él es salvador. Entonces, ¿cómo puede ser posible que Dios sea ambas cosas al mismo tiempo? ¿Cómo es posible eso? Justo y salvador. ¿Cómo resolver ese dilema entonces entre el Dios justo que debe castigar al pecador y el Dios que en su amor desea salvarlo? Es un problema esto.
Bueno, la Biblia resuelve esto diciendo dos cosas. En primer lugar, que solo Dios mismo puede llegar a ser nuestro Salvador. Solo Dios mismo. Solo Dios nos puede salvar de Dios. Solo Él. Solo Dios mismo nos puede salvar de su ira. Vean lo que dice Isaías 43:11. Dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Solo el Señor. Y el Salmo 3:8, dice que la salvación es de Jehová. Es decir, que solo Dios puede salvarnos. Nadie más puede ser nuestro Salvador sino Dios mismo. Y lo segundo que la Biblia nos enseña es que el Salvador tenía que ser un miembro de la raza humana para que pudiera representar al hombre en el tribunal de Dios y pagar por sus rebeliones. Teníamos que tener un representante de nuestra propia raza. Inmediatamente después de que Adán y Eva pecaron, Dios promete enviarles un Salvador. Inmediatamente Dios dice que ese Salvador será de la simiente de la mujer, que será nacido de mujer. Entonces, no había otra opción, hermanos. No había alternativa. Nuestro Salvador tenía que ser Dios y tenía que ser hombre al mismo tiempo. Por eso es que el Hijo, que Dios Hijo, asumió una naturaleza humana semejante en toda la nuestra, pero sin pecado, porque Él tenía que representarnos. Entonces luego Él fue a la cruz siendo inocente para morir en nuestro lugar, siendo inocente. Entonces Dios el Padre lo que hizo fue que entregó lo que más amaba a su precioso Hijo Jesucristo, para que Él, al morir en la cruz, pagara nuestra deuda con su justicia y así perdonar a pecadores culpables que lo odiaban y seguir siendo justo. Este conflicto aparente entre el Dios justo y el Dios amoroso, Dios lo resuelve en la persona de Jesucristo. 100% Dios y 100% hombre a la vez. No fue que Jesús dejó de ser Dios para convertirse en hombre. Él nunca ha dejado ni por un instante de ser Dios. Él incorporó la naturaleza humana, de modo que Él era completamente Dios, siempre desde la eternidad y hasta la eternidad, pero ahora también es completamente hombre. Y Él, cuando murió en la cruz, Él nos representó a usted y a mí. Y Él, verdaderamente que Él expió nuestra culpa en la cruz. Él murió y con su muerte fue satisfecha la justicia del Padre. De modo que ahora entonces el Padre puede perdonarnos, porque ya la deuda fue pagada por Cristo y Él sigue siendo justo. Amén. En Romanos 3:26 Pablo dice que Él es el justo que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y Él es el que nos justifica. El Hijo fue entregado por el Padre a causa de nuestras transgresiones, es lo que Pablo dice. Así que no fue un mártir el que murió un Viernes Santo, fue un Salvador, hermanos. Fue nuestro Salvador, el Rey del universo, que decidió voluntariamente y en obediencia a su Padre recibir en lugar de pecadores como usted y como yo el castigo de la justa ira de Dios por todos y cada uno de nuestros pecados. Él lo hizo voluntariamente y en obediencia al Padre. Segunda de Corintios 5:21 dice que al que no conoció pecado
por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Justicia de Dios en Él, en Cristo. Pero eso no es toda la historia, hermanos, y gloria a Dios que no es toda la historia. Si Cristo hubiera muerto en la cruz, pero no se hubiera levantado de la tumba, su muerte habría sido en vano. No tendríamos ningún evangelio que predicar. Pablo lo menciona, ese es el argumento de Pablo allá en 1 Corintios 15, que es el gran capítulo de la resurrección en el Nuevo Testamento. Y vean lo que dice Pablo a partir del verso 16. 1 Corintios 15, 16 y 17. Porque habían personas ahí en Corinto que estaban diciendo que los muertos no iban a resucitar. Seguramente se les había muerto algún familiar, algún ser querido, y estaban diciendo que no iban a resucitar. Entonces Pablo dice: porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Más adelante dice Pablo en ese mismo texto, que si Cristo no hubiera resucitado, que nosotros seríamos, de todas las personas del mundo, seríamos las más dignas de lástima. Las más dignas de lástima. Pero Cristo resucitó, amén. Pero si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, no hubiera tenido ningún sentido su muerte. Pablo lo que está diciendo acá es que en Romanos 4, que es nuestro texto, ¿verdad?, que para ser salvos no basta solo con creer que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, sino también que Él fue resucitado para nuestra justificación. Ese es todo el escenario completo. O sea que Génesis 15, versículo 6, no se encuentra ahí en la Biblia, hermanos, simplemente para que sepamos cómo fue que Abraham fue salvo. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. No solo fue escrito este texto para saber cómo fue que Dios salvó a Abraham. No, ese texto está escrito para usted y para mí, para que sepamos no solo cómo Dios salvó a Abraham, no solo para eso. Fue para enseñarnos que la justificación de cualquier pecador es por medio de la fe. Siempre ha sido así, siempre la salvación ha sido por gracia, por medio de la fe. Ahora, ¿qué fue lo que Abraham creyó en ese momento de la historia? Bueno, Abraham creyó que Dios es capaz de darle vida a un muerto. ¿Ven la similitud con nuestra fe de hoy en día? Eso fue lo que Abraham creyó. De hecho, en este capítulo 4 de Romanos, a partir del verso 16, Pablo lo menciona. Pablo dice: por tanto es por fe para que sea por gracia. Está hablando de Abraham, ¿verdad? Pero obviamente aplica a nosotros. A fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Dios le había prometido un hijo a Abraham, y Abraham creyó en esa promesa, a pesar de que para él ya era imposible, humanamente hablando, tener un hijo. Ya no solo porque ya él iba a tener casi 100 años y Sara 90 años, sino que además Sara era estéril. Era imposible desde el punto de vista humano, pero Abraham creyó. Es decir, que Abraham lo que creyó es que Dios es poderoso para cumplir lo que promete. Él le creyó a Dios, él creyó que Dios iba a cumplir lo que él le había prometido, que Dios tiene todo el poder para cumplir lo que él le había prometido. El hecho de traer vida
a través de un vientre muerto. Eso fue lo que creyó Abraham. Y dice el texto, y Pablo lo menciona acá, que esa fue la fe que a Abraham le fue contada por justicia. Ahora como que se conecta, ¿verdad?, la fe de Abraham con la nuestra. Tiene una similitud, es muy parecida a nuestra. Abraham creyó que si Dios prometió darle un hijo, él podía hacerlo a través de un vientre muerto. Él lo creyó. Ahora Pablo sigue diciendo aquí, hablando de Abraham en Romanos 4, que él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y esa fe de Abraham le fue contada por justicia. Por eso Pablo lo menciona, que esa fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham fue muy específica, hermanos. Él no creyó en Dios solamente, no fue eso. Él creyó que Dios podía cumplir su promesa de darle un hijo, aunque él y su esposa estaban ya casi muertos. Él creyó a Dios, que era todopoderoso y que podía cumplir lo que le había prometido, y que podía dar vida a través de un muerto. Abraham creyó y le fue contada por justicia. Y es de una manera similar, hermanos, que esa fe opera en nosotros, la fe que justifica. Por eso Pablo dice en el versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se dan cuenta que es muy parecida a la fe de Abraham, la fe nuestra? En muchos sentidos, hermanos. Él creyó que el vientre muerto de Sara podía engendrar vida por el poder de Dios, simplemente porque Dios se lo había prometido, y él le creyó a Dios. Nosotros creemos que ese mismo poder, que por ese mismo poder, la tumba de Cristo no pudo retener su cuerpo muerto, sino que al tercer día él salió victorioso de ese lugar, vivo, para no ver muerte nunca más. Nosotros creemos eso. Amén. Entonces Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado, para nuestra justificación. Y es justamente por el hecho de que Cristo resucitó que nosotros hoy somos justificados, declarados justos al creer que Él resucitó. Amén. Que murió por nuestros pecados, pero que resucitó para nuestra justificación. Esa es la fe que justifica. Porque por medio de la resurrección, Dios el Padre estaba declarando que aceptaba como bueno, como válido, el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Si no hubiera resucitado, no hubieran sido aceptado la paga de nuestros pecados que Cristo ofreció en la cruz. Al resucitar Cristo de entre los muertos, hermano, Dios estaba declarando que su justicia había sido plenamente satisfecha por medio de la muerte de su Hijo. Por eso es que Cristo exclamó al morir: consumado es, consumado es. Tetelestai es la palabra griega que traducimos como consumado es. Y esa palabra es tomado de las cortes judiciales. Es un término judicial que quiere decir ya la deuda está pagada en su totalidad, ya no se debe nada. Como yo no sé si usted alguna vez ha sacado algún artículo a crédito tal vez, o ha sacado algún dinero en el banco y usted todos los meses tiene que estar pagando una cuota, una mensualidad.
y usted paga y paga, y cuando usted ya pagó el último recibo, ya usted le entregan la factura y le ponen el sello de cancelado, y ya usted sabe que esa deuda ya quedó pagada, que usted ya no tiene que seguir pagando porque ya se pagó en su totalidad. Eso fue lo que hizo Cristo. Cuando Cristo expira y con su último aliento de vida, Él en la cruz dice: consumado es. Dice: Padre, ya todo fue hecho, ya la deuda fue pagada en su totalidad, ya no se debe nada. Ya usted y yo no tenemos que pagar nada, porque ya Cristo pagó por completo nuestra deuda en la cruz. De forma que la justicia del Padre fue completamente satisfecha por la obra de su Hijo en la cruz. Cuando Cristo murió en la cruz, hermanos, Dios nos envió esa nota de descargo, esa factura de cancelado, diciendo: mi hijo, tu deuda ya ha sido pagada. Alguien ya pagó por tu deuda. Mi hijo que murió en la cruz pagó por ti, por tu deuda, por tus pecados. Tus pecados quedaron clavados en esa cruz. Amén. Esa es la fe que justifica. Ahora, usted se puede imaginar a las personas que estaban ahí al pie de la cruz cuando Cristo fue crucificado, cuando Cristo murió, y que lo escucharon exclamar: consumado es. ¿Usted se imagina a esa gente ahí? ¿Cómo interpretaron ellos las palabras de Jesús? Porque consumado es significa ya todo se acabó, ya está completo, ya no hay que hacer nada, ya todo terminó. Ahí estaban los soldados burlándose de Jesús, estaban los malhechores, toda la gente que lo acusaba. Ahí estaban, escucharon consumado es, seguramente diciendo: ya todo se acabó, ya hasta ahí llegó todo lo que él predicó, ahí terminó todo, ya todo se terminó. De hecho, hasta los propios discípulos de Jesús, hermano, pensaron que ya era el fin, que ya todo había terminado. Todos se fueron, salieron huyendo, ya estaban tristes, estaban desilusionados, pensaron que ya había terminado todo ahí, a pesar de que el mismo Jesús varias veces les había dicho que eso iba a pasar, pero que al tercer día, conforme a las Escrituras, Él iba a resucitar. Pero ellos no podían ver eso. Se quedaron con la imagen de Cristo que murió en la cruz y pensaron que ya ahí todo había terminado. Como los discípulos que iban camino de Emaús, ¿se acuerdan? Iban tristes, cabizbajos, y Jesús de pronto se les une, iba caminando con ellos. Ellos no le reconocieron porque pensaron que ya todo había terminado. Su sacrificio, hermanos, el sacrificio de Cristo, ha sido aceptado por el Padre para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna, que es lo que dice Juan 3:16. Pero no solo eso, es porque Cristo resucitó, es porque Cristo está vivo y reinando a la diestra del Padre, que hoy nosotros podemos unir nuestra vida con la suya por medio de la fe. Amén. Pablo dice allá en Efesios que Cristo está sentado en lugares celestiales, que nosotros estamos en Cristo sentados en los lugares celestiales. Estamos unidos a Él, nuestra vida está unida a la vida de Él por medio de la fe. Y esto es posible, hermanos, porque Cristo vive, porque Él resucitó. Amén. Él lo hizo como nuestro representante. Él nos representó con su vida, con su muerte. Fuimos elegidos por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Pablo lo menciona allá en Efesios 1, verso 3. Por eso asimismo Él nos hizo sentar con Él juntamente en los lugares celestiales. Nuestras vidas están unidas a Cristo. Amén.
por medio de la fe. Y por tanto su vida ahora es mi vida. La vida de Cristo ahora es mi vida, hermano. Estar unidos a un Salvador muerto no le puede dar vida a nadie. Pero Cristo resucitó. Amén. Cristo resucitó y nosotros resucitamos juntamente con Él. Todos nuestros pecados, todos, fueron clavados en la cruz. Y cuando Él salió de la tumba, hermanos, el domingo, Él murió el Viernes Santo, el domingo de resurrección, nosotros resucitamos con Él para andar ahora en una nueva vida, que es la vida de Él. Por eso Pablo dice allá en Gálatas que dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo es el que ahora vive en mí. El Señor nos resucitó para que ahora andemos en una nueva vida en Él. Pablo lo menciona también en Romanos 6, que fuimos sepultados con Cristo, pero resucitamos con Él para andar en esa nueva vida, para que ya no sirvamos más al pecado, dice Pablo ahí en Romanos 6. ¿Ven el punto, hermanos? Nuestras vidas están unidas a un Cristo que murió, pero que también resucitó. Estamos unidos a Él. Y por lo tanto podemos estar completamente seguros, completamente, que ya no tenemos cuentas pendientes en el tribunal de Dios. Y que la vida de ese Cristo resucitado ahora se manifiesta en nosotros para que ya no sigamos siendo siervos, esclavos del pecado. Porque estamos unidos a Cristo. Yo no sé si usted se acuerda, algunos nos acordamos, los más viejillos, cuando la nadadora Claudia Paul ganó en representación de nuestro país, ganó una medalla de oro en las Olimpiadas de Atenas en 1996. Algunos recordamos la historia, otros tal vez la han escuchado. Y yo sé que todos los costarricenses nos sentimos representados en esa victoria. Yo no sé usted, pero yo no soy tan deportista, digamos, no practico tanto deporte, pero cuando algún costarricense compite a nivel internacional, a mí me gusta verlo. Nos emocionamos con esto. De hecho, yo me acuerdo, yo era un adolescente, pero yo me ericé, hermanos, cuando escuché el himno de Costa Rica entonado en esa celebración, y de ver la bandera de nuestro país en todo lo alto. Se siente bien, hasta que se le eriza a uno la piel. Porque en cierto modo, hermanos, podemos decir que ella ganó esa medalla para todos. ¿O usted se acuerda cuando lo que logró nuestra selección de fútbol en el Mundial de Brasil 2014? Todos, wow, lloramos cuando le ganamos a Grecia en aquella tanda de penales. Porque ellos nos representaron a todos de alguna forma. Ahora, lo cierto es que ninguno de nosotros tenemos esas medallas en casa, o el premio económico que venía con las medallas, ¿verdad? Ni disfrutamos ninguno de la fama de Claudia Paul o de los seleccionados que hicieron historia en Brasil 2014. Cuando usted sale a la calle, nadie le pide a usted un autógrafo, ¿verdad? Como tal vez se lo piden a ellos. Entonces, o sea, es verdad que ellos compitieron en representación nuestra, en representación de nuestro país, y todos celebramos su victoria. Pero hay un sentido muy personal en esa carrera. Pero no es así con Cristo, hermanos. Con Cristo no. Su victoria en la cruz es nuestra victoria. Amén. Absolutamente nuestra, completamente nuestra. La victoria de Cristo en la cruz es completamente nuestra victoria. Amén. Cuando Jesús se levantó de la tumba, hermanos, al tercer día, todos los creyentes, todos los que estamos en Cristo, ganamos con Él, no una medalla de oro, hermano, no. Ganamos aceptación delante de nuestro Padre, como si fuéramos tan justos como su Hijo. Amén.
Ganamos eso. Su victoria es nuestra victoria. Y eso todo es únicamente por medio de la fe. Es gratis para usted y a mí. La salvación no fue gratis. Para usted y para mí es gratis. Pero a Cristo le costó todo. De modo que cuando Él venció en la cruz, su victoria es nuestra victoria también. Cristo, hermanos, ganó por usted y por mí. Por eso hoy celebramos con gozo que nuestro Señor resucitó. Ya no hay condenación para nosotros, porque en aquella tumba que quedó vacía, no quedó completamente vacía. ¿Sabe qué quedó ahí? Ahí quedaron enterrados para siempre nuestros pecados. Quedaron sepultados ahí, para que hoy nosotros nos podamos acercar con toda confianza, con toda libertad al trono de gracia, para hallar misericordia para el oportuno socorro, como dice el escritor de Hebreos. Mi hermano, mi hermana, recuerda el caso de Abraham, que él fue justificado simplemente porque creyó en la promesa de Dios, y de ese modo le dio gloria a Dios. Que es lo que dice Pablo, que al creer en la palabra de Dios, a pesar de lo que él sabía de sí mismo, Abraham sabía que él no podía tener un hijo. Abraham sabía que Sara tampoco podía tener un hijo, que el vientre de su esposa estaba muerto, pero él creyó. Esa es la fe que justifica. Es aquella que descansa en la palabra de Dios, a pesar de lo que nosotros sabemos de nosotros mismos. Escuche cómo lo dice Martin Lloyd-Jones. Dice que un cristiano es aquel que puede enfrentar su pasado, es aquel que puede ver su propia vileza, su propia maldad, y saber que aún así ha sido aceptado por Dios únicamente en virtud de la justicia de Cristo, que es puesta en nuestra cuenta por medio de la fe. Eso es un cristiano. La fe verdadera es aquella que se atreve a decir con Pablo, con toda confianza, con toda convicción, hermano, lo que Pablo dice allá en Romanos 8, versos 33 y 34. Si gusta, me acompaña un momento. Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. En otras palabras, hermano, lo que Martin Lloyd-Jones dice es que cuando el enemigo venga a acusarte, escucha esto, cuando el enemigo venga a acusarte, tú puedes decirle con toda convicción: a pesar de lo que yo sé de mí mismo, a pesar de lo que la ley dice de mí, a pesar de lo que el infierno sabe de mí, yo sé que soy justificado porque he confiado enteramente, completamente en aquel que entregó a su propio Hijo por mis transgresiones y lo resucitó para mi justificación. ¿Qué tal si nos ponemos de pie, mis hermanos? Y le damos gracias al Señor por esta tremenda verdad del cual Él nos hizo partícipes. Además, yo quisiera invitarle que nos vengamos aquí al frente un momento. Ahorita vamos a terminar compartiendo los elementos de la cena del Señor, pero adoremos juntos al Señor con esta alabanza.